Tengo el vídeo y no te lo he enseñado, por lo que te gusta a ti. Te lo voy a enseñar, verás. Bueno, comenzamos un día más con esas tertulias del Hotel Victoria Rábida. Hoy con una cartel, la verdad. Y como siempre con el apoyo de nuestros sponsors. Tampoco tengo listado aquí, a ver si me sale de memoria. La clínica de fisioterapia y rehabilitación de Fisio, el aceite de oliva virgen extra Cortijo de la Cruz, las bodegas Magasé, los seguros agrarios y ganaderos Anagán, la Fundación Caja Rural del Sur, el Fomento Cultural de la Tauromaquia Hispanoamericana, Housing Cars, y yo creo que ya no me queda más, ¿no? Alguno, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, bueno, la cafetería, cafetería pues muy modesto, restaurante Donald, de nuestro gran amigo Mariano, que se montan allí unos pollos todos los días antes de la corrida que no veas, y las bodeguitas se quedan romper. Digo que tenemos un gran cartel porque tenemos dos toreros, un torero y un novillero, y a mi izquierda está Borja Jiménez. Borja, buenas tardes. Buenas tardes. Y a mi derecha Aaron Palacio. Buenas tardes. Y bueno, la verdad es que el otro día quedamos con Borja para que viniera el lunes, ¿no es cierto? Pero bueno, les había intentado, oye, ¿podemos cambiarlo? Ya, no hay problema, después de la corrida de San Miguel, pues te vienes. Pero claro, después de la primera tarde, con ese gran triunfo en el Toro de Jandilla, imagino que tendría más ganas de venir, a lo mejor que ayer, que bueno, no es que hubiera ningún petardo, pero que no hubo el triunfo del primer día, ¿no? Pero bueno, a veces es más interesante hablar con los toreros cuando las cosas no han salido todo lo bien que hubieran querido que cuando salen bien, ¿no? Bueno, aquí podemos hablar de toda la feria, ¿no? A ver. Lo he probado hace un momento, ¿eh? Hola. Te decía eso, ¿no? Que así podemos hablar de toda la feria que tenéis. Que digo que lo que estaba diciendo eso, ¿no? Que casi podemos hablar ya de las dos tardes mías, de mi feria, pues ahora podemos tener una conversación un poco más larga. De broma, hablamos con Alonso, había ido a darse una vueltecita por la feria, tú que ya has sacado la tuya y que no tienes Madrid hasta el mes de junio, ¿has ido a celebrarlo o no te dejan Nerón? Es que toreamos el sábado en Aguascalientes. Esto de aquí al sábado. Bueno, aquí al sábado son 3 días, ¿no? Es un mano a mano en Aguascalientes que nos da mucha importancia y ya salimos mañana que tentamos en Salamanca y el viernes tempranito pues salimos de vuelta. Total, que ni una copita de manzanilla. Ya cuando termine San Isidro. Cuando termine San Isidro, la Feria de Sevilla ya han cerrado las casetas, ya no hay que hacer nada, pero bueno, Aarón, que tú estás en capilla porque realmente, bueno, vas a la novillada de la primera después de la feria, primera abono, pero ya mismo, bueno, tú eres en Madrid, ¿no? Así es, yo estoy ya en capilla, el martes, como bien dices, pues toreo en Madrid, mi presentación, y el domingo siguiente pues en Sevilla, ¿no? Las dos plazas más importantes del mundo y bueno, espero que se dé todo bien. Has empezado muy bien la temporada, 3 horas en Zaragoza, has triunfado una vez en Valencia, creo que fue, ¿no? Has triunfado, yo creo que prácticamente todas las plazas, o todas, sin prácticamente, pero bueno, son dos citas claves, ¿no? Tú ya sabes lo que es torear en Sevilla, además dejaste un sabor de boca extraordinario. De hecho, la tertulia Taurina Los 13 te nombró mejor novillero del año 2024. Yo me he quejado mucho de que la novillada, él no tiene por qué hablar de eso, pero yo sí voy a hablar, la novillada escaparate, digamos, de la feria, del abono, que era la novillada de preferia. Si había un novillero que tenía que torear esa novillada, era Aaron Palacio. ¿Por qué? Porque se lo había ganado sencillamente, ¿no? Porque eso está aplicado. Entonces, bueno, si ya me parecía muy mal que Aarón no estuviera esa novillada por méritos propios, ya me parecía hasta indecente organizar un mano a mano en preferia, quitar un puesto a un novillero y encima
para no dejarle paso al que de verdad se lo merecía, que era él, ¿no? En fin, la verdad que me siento fatal. Yo esperaba por lo menos que la empresa, para compensarle, le hubiera dado 2 novilladas en el abono, pero no, le ha dado exactamente el mismo tratamiento que al resto de novilleros, habiendo sido con mucha diferencia el mejor novillero que pasó el año pasado por Sevilla, ¿no? La verdad que no lo entiendo muy bien, pero bueno, espero que te cobres la venganza. El año viene ya como matador de toros, si es que la cosa va muy rápida, que parece que sí, pero has estado viendo, imagino, algunas corridas de toros, al menos por la tele. ¿Te ves ya de matador de toros en Sevilla o eso es pronto todavía? Bueno, de momento me veo el martes en Madrid y el domingo que viene en Sevilla. Creo que hasta ahora pues mi carrera ha estado marcada por ir despacio, dando pasos firmes pero sin prisa, y ahora pues vamos a llevar el mismo camino, ¿no? Está claro que yo tengo muchas ganas, me veo ya tomando la alternativa, ganando dinero, pero bueno, creo que las cosas van despacio, que de momento, como te digo, tengo que estar concentrado en estar muy bien en Madrid y en Sevilla, y bueno, esta semana que viene pues también puede decidir muchas cosas de mi futuro, ¿no? Me ha sorprendido lo que has dicho de ganando dinero, porque normalmente los novilleros dicen que no piensan en el dinero, que es la ilusión de torear, ser torero, que el dinero no les importa, ¿no? Y mi padre siempre decía que una de las condiciones para ser figura del toreo, no sé si es cierto o no, pero él lo sostenía, era ser ambicioso. Ambicioso también económicamente, porque claro, aquí cuando un señor se juega la vida no es para comprarse un vespino, sino para otra cosa. Y bueno, veo que te gusta la pasta, eso está bien. Sí, hombre, yo estoy de acuerdo con tu padre, ¿no? Está claro que a mí me mueven muchas más cosas que el dinero, pero yo sueño un día con tener mucho dinero, con poderme comprar la finca de mis sueños, tener coches buenos. Es algo que también me llena y como te digo, ¿no? Hay muchas otras cosas que me llenan un montón y cuando entreno cada día, pues entreno por ser mejor torero, por torear mejor, pero creo que también es bueno, ¿no? Tener esas metas como pueden ser, pues lo que te digo, ¿no? La finca, los coches, que me motivan y me hacen, pues cuando salgo a la plaza, pues salir, si cabe, aún más arreado y con más ganas de estar bien. Bueno, espero que cuando seas famoso y tengas una finca, pero que la finca sea de caza, que me vas a invitar a cazar. Para eso te estoy entrevistando y solamente era por eso. Y a Borja también, más que Borja, se la va a comprar, si sigue así, se la va a comprar antes que tú porque te lleva ventaja. Bueno, Borja, yo siempre recuerdo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esos años en los que yo llegaba al Vicir de nuestro querido amigo Fermín Díaz, el pobre, y te veía ahí entrenando con tu hermano sin ningún horizonte, ¿no? Pero entrenando como si fueras a torear 50 corridas de toros, ¿no? Y yo temía mucho que un día te aburrieras, ¿no? Porque veía que tenías condiciones y fue una etapa dura, ¿no? Pero esta tampoco es sencilla, ¿no? A mí mucho menos, además. Tú has sido de las pocas personas que confiaban en que podía romper, ¿no? Y siempre lo has dicho desde aquellos años que bueno, que estaba toreando 1 o 2 corridas de toros, no toreaba más y así me llevé pues prácticamente casi 8 años, ¿no? Y sí es verdad que esa etapa pues, es dura, ¿no? Obviamente, pero ahora la dureza es totalmente distinta, ahora está donde uno quiere, siempre ha soñado estar, ¿no? Todavía queda mucho por conseguir, pero obviamente, pero de momento vamos en el camino donde siempre he soñado con eso, ¿no? Pero ahora la dureza es que ya pues, te miran con unos ojos de exigencia, ¿no? Que ya te empiezan a exigir cada vez más, notan mucha presión, sobre todo en estas ferias de plaza de primera, como Sevilla, Valencia, ahora que viene Madrid, pues ahí hay muchísima presión, ¿no? Y más en la situación mía, pero mira, eso me hace que esté feliz, la verdad. ¿Qué balance hace la feria? Ya has conseguido una cosa más, que es cortar las 2 orejas a un toro en Sevilla, que todavía habías estado muy cerca, el año pasado en septiembre, por ejemplo, pero ya lo has conseguido. Y bueno, al final que la exigencia es, como tú has dicho, grande, pero ¿qué balance haces de la feria? ¿Estás muy contento, moderadamente contento, insatisfecho? Cuéntame. Bueno, yo creo que para mí ha sido una feria muy positiva, ¿no? Cortarle la oreja a un toro en Sevilla, pues eso es algo importante, ¿no? Que no es fácil desorejar a un toro y más en esta plaza, ¿no?
Bueno, creo que ha sido positivo. En la primera tarde mía, el primer toro, bueno, que no sirvió, y el segundo, que fue el que sirvió, le pude cortar las 2 orejas. Y ayer pues tenía una oreja del segundo toro que lo pinché, pero bueno, son cosas que pasan, pero creo que ha sido un paso positivo y sobre todo un paso adelante, ¿no? El romper esa línea que no tenía todavía 2 orejas de un toro, al cortársela ya este año, pues yo creo que da un paso importante adelante. Ahora falta el próximo es el qué, ¿no? La puerta del príncipe, ¿no? Poco a poco, el año pasado corté una oreja a un toro, después le corté otra oreja a otro toro, tuve las 2 orejas pero pinché ese toro, y este año las 2, a ver si el año que viene o bueno, en septiembre, que tenemos la otra tarde, si conseguimos lo que siempre soñamos. Yo, desde mi perspectiva de aficionado, que te vi ayer desde el tendido, me dio la sensación de que, puede que esté equivocado, pero yo te digo lo que yo vi, que el hecho de cortar las 2 orejas el primer día a ese toro, en vez de liberarte un poco de responsabilidad, me dio la sensación de que te la aumentó con respecto a la tarde de ayer. Esa fue la sensación que a mí me dio. Te vi más tranquilo, a pesar de que la corrida estaba siendo muy difícil, que aquello estaba muy cuesta arriba. Mi sensación es que te vi más sereno el primer día que el segundo. ¿Es así o es una figuración mía o no sé? Bueno, son las condiciones del animal de un día y de otro, ¿no? Ayer sí es verdad que, oye, bueno, con el segundo toro pues me tocó atacar, ¿no? Porque no se podía ir por el camino de estar despacio, ¿no? Porque ese toro no te lo permitía, ¿no? Si querías triunfar con él, era otro tipo de camino, ¿no? Era un camino de ataque, ¿no? Y obviamente cuando atacas, pues no tienes la tranquilidad que tienes cuando estás reposado, un toro que te embiste despacio, que te embiste bien, que son vainas totalmente distintas, ¿no? Eso, lo bueno que he tenido 4 toros totalmente distintos esta feria y oye, pues a cada toro pues me gusta intentar triunfar con cada uno de ellos, ¿no? Y si hay que buscar un día el toreo más despacio porque el toro te lo permita, pues conseguirlo. Y si ayer, por ejemplo, bueno, si me llega a pinchar el toro, le hubiese cortado la oreja a un toro con mucha dificultad, pues también tener esos registros que también lo puedes triunfar con él. En el primer toro sentiste que la gente te midió mucho, porque con la mano izquierda llega un momento que le pegas 12 o 14 muletazos muy despacio, pero la gente como le costó. Yo no sé si fue porque había vivido antes una faena de tanta emoción, ese toro tan fiero de Pereira, que estuvo Miguel Ángel tan bien. No sé si eso marcó la tarde y la gente ya como que lo que quería era. Claro, además corría Santiago Domé, que ya tiene fama de muy engastada, la gente estaba muy con la corrida, muy con la ganadería, y parece que aquí ya todo lo demás como que parecía poco, ¿no? Sí, es que todo el mundo iba con esa predisposición a ver un toro moviéndose muy rápido, vistiendo muy fuerte, ¿no? Como fue el toro del maestro Miguel Ángel Pereira, que además tuvo cumbre con el toro, porque ese tipo de toros no son nada fáciles, ¿no? Porque te embisten muy fuerte y muchas veces un poquito recto, ¿no? Y con tanta fuerza, pues con el aire que hacía además en ese toro, pues no fue fácil y vamos, le tenía 2 orejas muy fuerte cortadas, pues bueno, el descabello, pues por desgracia, pues lo falló y no se las cortó, ¿no? Pero después de ese toro, pues claro, sale un toro con nobleza, vistiendo más despacio, con poquita fuerza, pues aunque tuviese calidad, pues ese contraste pues deja a la gente también un poco fría, ¿no? Después de una faena tan fuerte, con un toro vistiendo tan fuerte, ¿no? Y yo creo que también fue un poquito eso, ¿no? Porque la corrida quitando ese toro fue por esos tonos, ¿no? Pues toros que sirvieron mucho en el sentido de la calidad, pero claro, con poquita fuerza, y ahí ya pues la gente no reaccionaba. Comentamos algunos en la corrida que después del segundo toro, tú que eres un torero que siempre deja los toros muy enteros en el caballo, nos llamó la atención que en el tercer toro el segundo puyazo fuera bastante largo, y en cambio el sexto toro era un toro con mucho temperamento y bueno, que se veía muy complejo y con mucha fuerza. Prácticamente lo dejaste sin picar, ¿no? Y yo, eso es algo que me chocó un poco, porque al tercer toro le costó quizá acusar ese segundo puyazo, esa es mi opinión, vamos. De hecho, todo estaba con la boca abierta. Creo que no le vino bien un puyazo tan largo, aparte de que no es normal en ti, ¿no? Me gustaría que comentaras que, bueno, no sé cómo lo viste en aquel momento o por qué fue. No,
yo siempre me dejo los toros prácticamente sin picar, ¿no? Pero en Sevilla y en un pueblo, ¿no? Siempre lo hago, el 95% de las veces lo hago así, ¿no? Y ese primer puyazo, ese primer toro, pues fue un puyazo normal y el segundo puyazo, que bueno, que lo picó un poquito de más, pues fue porque entendió mal la orden, ¿no? Estaba diciendo que no lo picara y lo entendió mal y lo picó un poco más, ¿no? Pero bueno, mira, son cosas que pasan. Yo creo que el toro hubiese sido exactamente igual, que no hubiese cambiado tampoco nada, porque bueno, estuvo nada, lo picó un poco más, pero los toros que tienen raza y fondo lo sacan, ¿no? No fue un puyazo de tirarlo al suelo tampoco, ¿no? Entonces no creo que fuese a cambiar mucho la faena de una manera u otra. Igual que por ejemplo el segundo toro, que nada, le pegué 2 picotazos, que es lo que siempre hago para que haya, porque al final yo, sobre todo los inicios de faena, suelo poder mucho a los toros y como los pique mucho, pues se vienen abajo, ¿no? Y bueno, y a ese toro pues igual, lo dejé sin picar y bueno, era mucho más complejo, pero si lo hubiese picado más, se hubiese parado el toro y ya se hubiese puesto más complicado, ¿no? Y como yo lo estaba haciendo esa complejidad, cuando son los animales complicados es mejor dejarlos un poquito ellos sueltos para que tengan esa inercia de pasar para adelante. Pero dicen que cuando el toro es malo, mientras más se mueve, más malo es, ¿no? Si más riesgo tiene, más complicado, ¿no? Sí, obviamente, pero cuando es malo y se para, pues es peor también. Es imposible, ¿no? Porque, hombre, a no ser que sea un toro muy malo, pero obviamente no tiene, que no fue lo de ayer, ¿no? Ayer lo que tenía es complejidad, ¿no? Pero los toros cuando tienen esa complejidad, si los dejas picándolo poco, pues es más fácil poderles, ¿no? Con la muleta también se le puede pegar un puyazo. Aarón, escuchando al maestro, cuéntame qué has visto de Sevilla, porque ese año cuando has aterrizado, no sé si has venido algún día a los toros, o lo que has visto ha sido por televisión, o si has podido ver alguna corrida en directo. Pues vi un trozo de la que se televisó de Morante, porque estaba toreando yo también, y justo cuando acabé yo de torear, en la furgoneta ya pusimos Canal Sur y pudimos ver un trozo, la de Vitorino también la vi por la televisión, y ayer estuve en los toros viendo al maestro. Bueno, es bueno, ¿no? Palpar un poco el ambiente antes de torear en un plazo como Sevilla, aunque tú vayas a una novilla después, que va a haber gente, pero no creo que, bueno, ya acaba la feria. ¿Caíste de pie el primer día aquí? Quiero que nos cuentes cuáles fueron tus sensaciones y si una vez que sabes ya que la plaza te ha afectado y tu toreo ha encajado aquí, si el regreso es más tranquilo o es incluso más complejo. A ver, yo vine a Sevilla con mucha ilusión, ¿no? Ya toreé sin caballos, la verdad que no tuve suerte con mi novillo, creo que bueno, estuve todo lo mejor que pude, lo maté bien, luego le costó mucho caer y bueno, no corté nada, pero me fui contento, fue una tarde positiva para mí. Y bueno, con caballos pues venía con toda la ilusión del mundo, ¿no? Tenía mucha ilusión en salir con la Puerta del Príncipe y bueno, por desgracia, siempre lo cuento, mi primer novillo fue muy complicado, se me hizo muy difícil cortarle una oreja por lo menos y ya pues como que te sabe un poco malo porque bueno, sabes que ya es muy difícil salir por la Puerta del Príncipe. ¿Tú ibas con el objetivo directamente de cortar 3 orejas? Sí, hombre, yo creo que esa es la mentalidad también con la que venimos todos, ¿no? Y bueno, eso al revés, al contrario de venirme abajo, pues bueno, me hizo venirme aún más arriba, saber que en el segundo pues tenía que estar muy bien y bueno, salí pues a darlo todo, fue una tarde la verdad que muy bonita. Yo siempre digo que las faenas que más a gusto estoy es las que cuando acabo no me acuerdo de nada. Entro como en un trance en el que las cosas me salen solas y bueno, fue el caso de ese toro, ¿no? De ese novillo, que alguna cosa luego he visto en vídeo, pero bueno, tengo sensaciones muy buenas de ese día. O sea, tú recuerdas, pero porque lo has visto en vídeo. Exacto, yo recuerdo cosas, a ver, sé lo que he hecho, pero las cosas que recuerdo son porque las he visto en vídeo y prefiero muchas veces ni siquiera ver los vídeos y quedarme con las sensaciones. Porque bueno, creo que muchas veces eso vale más que verse los vídeos, porque muchas veces nos vemos peor de lo que pensábamos que estábamos.
Y bueno, este año pues vengo con la misma ilusión, no vengo más tranquilo, igual al contrario vengo con más responsabilidad, ¿no? Porque bueno, imagino que mucha gente pues vendrá a ver por lo menos lo que vio el año pasado y bueno, pero creo que lo que tengo que intentar es venir con la misma mentalidad del año pasado, darlo todo otra vez y seguro que así salen las cosas igual de bien. ¿Y lo de Madrid te quita el sueño? Antes de Madrid se duerme, ¿tú duermes? Yo la verdad que duermo bien por las noches, aunque tenga mucho miedo, cojo el sueño bien, pero bueno, es verdad que tanto Madrid como Sevilla, ¿no? Pues hacen que piense mucho en ellas, intento darle la mayor normalidad posible y pensar lo menos posible porque tengo un gran amigo que me dice que no tenemos que torear en la cabeza porque llegamos cansados a los patios de cuadrillas. Cansado y asustado, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, intento vivir el día a día lo más tranquilo posible, trabajando mucho, entrenando mucho y bueno, pero es verdad que al final, pues sobre todo estas dos plazas te quitan muchas veces el sueño. ¿Dónde te gustaría tomar la alternativa y con quién? Con Borja no va a decir lo que está aquí, tiene que ser uno que no sea Borja, ¿eh? Bueno, para que no quedes bien. No lo tengo claro aún, la verdad. Sé que me gustaría que me diese la alternativa al maestro Morante, porque bueno, siempre ha sido mi referente y el torero que desde que empecé ha sido el que más me ha gustado ver. Y bueno, lo demás creo que lo decidiremos más adelante y conforme vaya llegando la hora, pues ya lo pensaremos. Pero hay que esperar un poco, ¿no? Ahora no es buen momento para que te den una alternativa, ¿no? Está complicado, ¿no? Bueno, a mí me encantaría en cualquier momento porque Te puede fastidiar la alternativa, tío. eso es una realidad, pero si me la fastidias como Morante me daría igual, la verdad. Bueno, Borja, hay que ver. No sé, los toreros. Sois rivales, ¿no? Oye, con todo respeto, pero y cada uno en su época y todo, pero ahora sois rivales. ¿Cómo ve un rival a un torero como Morante? ¿Lo ve como es capaz de disfrutar de él a pesar de que estáis en plena competencia? Es que con Morante no hay competencia ninguna, ¿no? Morante está como en otra liga, ¿no? Del torero. Yo creo que es un torero, bueno, pero no, es un torero único, ¿no? Un torero que ya es leyenda estando en activo, ¿no? Es lo difícil que es eso, ¿no? Un genio del toreo y nadie puede rivalizar con Morante, ¿no? Eso está al alcance ahora mismo de ninguno, ¿no? Entonces uno lo que hace es disfrutar viéndolo y aprender, ¿no? Porque Morante de los toreros que se aprende viendo, ¿no? De tantos matices que tiene, tantos matices técnicos, tantos matices artísticos, tiene tantísimas cosas que está constantemente aprendiendo de él. ¿Cómo es Morante como compañero? Pues mira, he tenido la suerte de torear este año con él en Almendralejo. Estaba anunciado en Olivenza pero se suspendió y después en Almendralejo y yo solo puedo tener palabras buenas con él, ¿no? Él además yo estuve entrenando con mi hermano allí en la finca del maestro Morante durante 4 o 5 años, ¿no? En la finca de allí de la Puebla, cuando apoderaba José Luis Peralta, mi hermano. Y conmigo, vamos, nosotros siempre ha tenido un trato muy cariñoso y un trato muy bueno, ¿no? Y ahora que he tenido la suerte de torear con él en la plaza, pues exactamente igual, ¿no? Es un torero que te da respeto estar al lado de él, ¿no? Que te impresiona, ¿no? Hacer el pasillo junto a él, pero tiene lo que tienen los toreros grandes, ¿no? Esa grandeza con los compañeros, pues igual. Todo torero con trayectoria y demás se le llama maestro, pero quizá Morante, de los que están activos, sea el maestro por antonomasia. El maestro, totalmente. Esa es la palabra. Morante, como digo, está en otra liga del toro. Aarón. Me ha llamado mucho la atención desde el principio que, a pesar de lo joven que eres, tienes un concepto muy, muy bueno del toreo, que es lo que para mí te ha dado relevancia. Pero además eres un chico que es capaz de, con novillos malos, con novillos complicados, apretar muchísimo, cortar las orejas, que todo eso entra dentro de la normalidad de alguien que quiere ser torero y que hace cosas, pero lo haces sin salirte de tu estilo, ¿no?
Y eso es algo que me sorprende porque cuando se está empezando, el estilo todavía no acaba de ser asimilado del todo. Tiene que pasar años, ¿no? Y tú lo tienes para mí eso es la personalidad. O sea, lo tienes tan clarísimo cómo tienes que torear, cómo quieres torear, cómo te gusta torear, que eres incapaz de torear, digamos que peor de lo que sabes. Incluso con novillos muy complicados, ¿no? Y bueno, es algo que siempre... creo que eso es talento, ¿no? Y es algo que siempre me ha admirado de ti, a pesar de tu juventud, ¿no? Sí, yo es algo que siempre he buscado desde el principio, el no traicionarme nunca a mí mismo. Creo que es nuestra obligación también, y más como novilleros, el intentar estar bien con todos los novillos. Bueno, además tengo suerte de tener a profesionales cerca de mí que entienden el toreo de la misma forma que yo. Y bueno, creo que eso es importante también, ¿no? Que los entrenamientos se basen en intentar estar bien con todos los tipos de toros, pero además estar bien dentro de tu concepto, ¿no? Hablando de Morante, a mí Morante las veces, los vídeos que he visto de su época del 2009 y demás, las faenas que más me gustan es con toros complicados, como aquí con el toro de Juan Pedro en el 2009, que creo que es un toro muy complicado, me parece una auténtica burrada lo que le hace a ese animal. Y bueno, yo intento pues con mi personalidad y con mi forma de entender el toreo, pues hacerle eso, lo mismo, ¿no? Faena a todo tipo de toros. Esa fue una faena con un traje verde y azabache, ¿no? Verde botella y azabache. Y me llama mucho la atención porque al final los toreros grandes, igual que los pintores grandes y los escritores grandes, a veces tarda en haber un reconocimiento pleno, pero el tiempo acaba poniendo a todo el mundo en su sitio. Y hay toreros que, bueno, que se ponen de moda, pero eso pasa. Y pasa algunos, pero el que es de verdad grandioso, al final es reconocido, ¿no? A Mozart se le reconoció a posteriori, a Van Gogh igual, y a Morante. Lo digo por esa faena, ¿no? Porque esa faena fue una faena maravillosa de todo, de conocimientos, de valor, de pureza. Y allí creo que no sé si llegó a dar ni la vuelta al ruedo, no me acuerdo, ¿no? Y bueno, pasado el tiempo, por ejemplo, el otro día una faena absolutamente apasionada, pero mucho más imperfecta que aquella, pues ya sí pone a todo el mundo de acuerdo, ¿no? Y todos esos toreros que han querido en Sevilla mismo, ¿no?, poner a competir con Morante, seguramente con sus méritos, ¿no? Esos toreros ya han pasado, ¿no? Y Morante sigue aquí, ya con el reconocimiento unánime de todo el mundo, ¿no? Al final lo auténtico, lo verdadero, es lo que permanece, lo demás pasa como pasan las modas, ¿no? Totalmente. Y al final, cuando se hacen las cosas con verdad y tienen fuerza de las cosas que se hacen, eso es lo que queda para el futuro, ¿no? Lo demás es todo efímero, ¿no? Todo, como dice, todo de moda, ¿no? Pero lo de Morante, obviamente, por la fuerza que tiene su toreo, eso es para la historia, ¿no? Eso va a quedar cuando pase 50 años, todos los toreros dentro de 50 años se van a fijar en los vídeos de Morante. ¿Por qué es tan bonito ser torero? Bueno, porque es algo único, ¿no? Es algo que es difícil de explicar, ¿no? Lo que uno siente cuando torea, ¿no? La emoción esa tan fuerte que te da el poder pegarle un muletazo bueno a un toro, jugar un toro en una plaza y en el campo igual, ¿no? Pero en una plaza ya con la emoción del público entregado, es algo que se te pone los vellos de punta, ¿no? Es algo muy bonito de sentir, ¿no? A la vez se pasa, ya no quiero hablar de un miedo, ¿no? Sino mucha tensión en el cuerpo, ¿no? Pero cuando esa tensión se relaja, empieza a fluir el toreo, eso yo no lo he comparado con nada, ¿no? No creo que haya algo que se asemeje a la emoción que se vive toreando. Aarón todavía no torea en Madrid, no sabe lo que es torear en Madrid. ¿No sabe lo que es torear en Madrid? Cuéntale, ¿se pasa más miedo antes de torear en Sevilla o en Madrid?
Los dos sitios. Los dos sitios son dos sitios de mucha responsabilidad, ¿no? A mí me responsabiliza mucho. Los días antes de Sevilla me ponen muy tenso. Quizás porque eres de aquí o... Quizás porque sea de aquí, ¿no? Y en Madrid igual, ¿no? Porque en Madrid con el pedazo de todo lo que sale, la exigencia que hay allí en la plaza, pues más de lo mismo, Sí, ¿no? pero son distintos. ¿por qué en Sevilla, que el toro es más normal, un pedazo de toro, pero más normal, el público es más, digamos, más, no voy a decir educado, pero bueno, más respetuoso, como quieras llamarle, ¿no? Normalmente hace el viento, todo está Más a favor. ¿Por qué en Sevilla se pasa tanto miedo más que en Madrid? Cuando en Madrid el toro es más grande, la gente te chilla más, el viento sopla más, en fin, todo. Yo he hablado con muchos toreros y le pasa igual, ¿no? Que los días antes de Sevilla hay muchísima presión, ¿no? Quizás, sobre todo con toreros que son de aquí, de Sevilla, quizás porque mira los tendidos saliendo de una tanda y es que conoces a todo el mundo, casi todo. Y entonces que te juzguen personas que tú conoces y después lo tienes que ver al día siguiente, pues por eso también presiona, por ejemplo, a ti. No, pero eso presiona a lo mucho. mejor no viene, porque ayer lo puse un poco mal en la crónica y digo, a lo mejor no quiero venir hoy, pero bueno, sí va a venir. Por toda la gente que me pone bien. No, pero eso es así, eso es normal, ¿no? Los días que uno le ponen todas las cosas bonitas, también tiene que haber días que le peguen un palito, ¿no? Antes dice que de las únicas crónicas que se puede aprender algo, sí, es de las que te ponen mal, sí es que se puede aprender algo, ¿no? Sí, totalmente. Al final, cuando estás bien, sabes perfectamente cómo has estado, ¿no? Hay veces que cuando, si algún día que no estás bien, hay matices de como estás con la mente un poquito más espesa, y hay matices que se te pasan, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a aprender. Bueno, Aarón, para que estés tranquilo, que sepas que en Madrid no se pasa tanto miedo como en Sevilla. Espartaco decía que era porque en Madrid podemos echarle las culpas a muchas cosas. Lo que he dicho antes, ¿no? Al viento, al toro, pero es que en Madrid decía, tío, no le puedes echar la culpa a nada. Aquí está el albero perfecto, todo de categoría, la gente súper bien vestida y todo el mundo muy educado. Entonces, que como no estés bien, es que no puedes echarle la culpa a nadie. En Madrid podemos tener alguna excusa. Mata la novia de Alcurrucén, ¿no? Bueno, está. Yo los días ayer y algún día más de televisión he visto que aquí también ha hecho viento esta feria, ¿no? Sí, pero bueno. Menos que en Madrid, ¿no? Bueno, yo tengo que En Madrid hace viento casi siempre. Yo tengo que decir que he mirado el tiempo mi día y en Madrid dan 0 kilómetros por hora de viento. Pero bueno, sí, es verdad que tanto los días que está en Madrid como lo que he escuchado siempre es que en Madrid sopla siempre mucho viento, el toro es muy grande y... Se te meten con el pico, el cruzateo, Sí. y eso te lo ahorras aquí. Bueno, Madrid, pues ya te contaré si paso mucho miedo o no. De momento estoy pasando un trago, pero lo que te decía antes, intento llevarlo con Hemos intentado naturalidad. tranquilizarte. Sí. Sí, yo creo que si pude con la presión de venir a Sevilla, pues también podré con la de Madrid, ¿no? Al final todo llega y todo pasa, y cuando pase Madrid, pues yo voy a empezar con el miedo de Sevilla, así que me espero una semana buena. ¿Te fías de él? Pues sí, bueno, siempre Sonriente, una cara de bueno, pero aprieta mucho, ¿eh? Sí. Lo has visto, imagino, ya. Sí, lo he visto, además toramos juntos en el festival de San Lucas este año y yo siempre lo he dicho, ¿no? Lo vi, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, creo que el año pasado en el tentadero que estuvimos lo de Santiago Gómez con un ganadero que compró cubillos y ahí lo hablaba yo con Julián, ¿no? Y digo, este me gusta, ¿no? Este anda bien y fíjate, ¿no? Cómo están dando con las novilladas, creo que tiene más condiciones para ser figura del torero, ¿no? Porque tiene para ser torero, tiene condiciones para ser figura del torero y así se lo deseo, ¿no? Que llegue hasta donde él tiene pensado llegar porque es muy buen torero. Tienes un equipo apoderado un poco que yo no me acabo de entrar. Está Miguel Cuartero, el Tato, Juan José, que es empresario dueño de la Plaza Toro de Tarazona, José Vera. Cuéntame cómo se viven las funciones, las broncas vienen por triplicado, o, las comisiones hay que repartir ante todos, ¿cómo lo hacéis? Bueno, yo lo llamo el equipo maño, porque somos todos maños, aunque cada uno vive en un sitio. Pero bueno, las funciones pues... Pero estáis en Cádiz más que en Zaragoza ya. Sí, al final nosotros, Miguel Cuartero y yo, vivimos en la finca de Juan José
con él, porque él también prácticamente le gusta estar mucho en el campo y... Tonto no soy. No, la verdad que en el campo... Está muy bien, pero... Macho, sí, no, hombre, y en el campo además, rodeado de animales, una finca perfecta para un torero, para entrenar, cuando hace viento, una nave, un salón, un gimnasio, está todo perfecto, ¿no? El maestro Raúl vive aquí en Sevilla, pero también se acerca muchos días ahí. Si no es que él viene a la finca, nosotros nos venimos aquí a entrenar con él. Las funciones, pues bueno, cada uno creo que tiramos todos de la misma cuerda a la vez. ¿Quién es el más duro? Bueno, el más duro en los entrenamientos... Diga el Tato que no está escuchando, que no está aquí. No, bueno, creo que lo bueno que tienen los tres es que son muy realistas, ninguno me intenta engañar ni me dice cosas que no son, y eso la verdad que lo agradezco mucho porque bueno, creo que con la verdad es como se va a todos lados y bueno, tanto en el entrenamiento como en los tentaderos y en las novilladas, pues ellos intentan siempre que todo vaya bien. Pero lo que te digo, ¿no? Siendo muy sinceros conmigo, y cuando las cosas van bien, pues me lo dicen, y cuando las cosas van mal, pues me lo dicen también. Tú tienes una apoderada, pero bueno, vale por 3, ¿no? Yo creo que vale por 3, ¿no? Sí, la figura del apoderado es muy importante, ¿no? O la del apoderado con la persona con la que entrenes a diario, ¿no? Porque tú entrenando solo no te das cuenta de los matices para corregir, ¿no? Y viendo desde fuera una persona que tenga esos conocimientos que te pueda ayudar a avanzar, pues es muy importante, ¿no? Y prácticamente todas las figuras del toreo han tenido siempre una persona al lado que ha sido la que ha pegado el pellizco para que apretara en los momentos que aflojara, ¿no? Yo lo veo importante y en mi caso con Julián pues es así, ¿no? Bueno, Borja, pues te vas ahora a México, a América. Ya sabes que te deseamos mucha suerte, que si te apretamos es porque creemos en ti, porque ya has hecho cosas y que bueno, aunque todavía te falta mucho por conseguir, es curioso la vuelta que da la vida, ¿no? Porque apenas hace, no sé, 2 años y medio no había, o sea, es que no había ni un tentadero. Bueno, tentaderos sí, porque los ganaderos, en la época del COVID había toros de sobra y los ganaderos se portaron muy bien contigo, pero no había horizonte, tío. Y ahora a lo mejor nos quejamos porque hay una figura del toreo que no quiere durar contigo en una feria. Fíjate la diferencia. Sí, totalmente, ¿no? La diferencia es abismal, ¿no? Y ha sido pues de 2 años para acá, de torear 0 a tener más de 40 corridas de toros en estos 3 años, ¿no? Una de las principales ferias, 3 tardes en Valencia, 3 tardes de Sevilla, 3 tardes de Madrid, confirmando alternativas Nime por primera vez en la historia, matando sin toro, que es la primera vez en la historia que va a pasar. Pero oye, pues, al final me siento un privilegiado, ¿no? Creo que todos esos años en el dique seco, por así decirlo, pues han merecido la pena por lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Y si lo tuviera que volver a vivir todo ese tiempo para volver a vivir todos los triunfos y todas las cosas que estoy viviendo en el toreo ahora, pues estaría dispuesto de nuevo a hacerlo, ¿no? Porque la satisfacción personal que te da todo lo que estás consiguiendo, pero todo a base que sea a base del esfuerzo del día a día, del esfuerzo y más esfuerzo, pues eso es lo que te llena, ¿no? El triunfo, como hablábamos antes, pues al final es efímero, ¿no? Triunfas hoy, mañana ya no te acuerdas, o no se acuerdan, ¿no? Pero el día a día es lo que te da esos triunfos y eso es lo que hay que quedarse, ¿no? Con lo que hace un día tras otro. Pero el tiempo que has estado sin torear, tantísimo tiempo, ¿al final te viene bien o no es necesario tanto ostracismo, tanta espera, tantos días sin horizonte? Si hubiesen sido menos años, mejor, ¿no? No hubiésemos ahorrado unos cuantos años. Ya tenemos la primera fila, ¿no? Ya tendríamos algún pisito o algo. No, pero es que al final el toreo va a seguir siendo igual, ¿no? Que está siendo ahora y que ha sido antiguamente, ¿no? Pues casi todas las figuras del toreo, quitando casos excepcionales, pues han pasado por ahí, ¿no? Unos más, otros menos, pero al final hay muchos toreros que han sido grandiosas figuras del toreo que los primeros 5 o 6 años pues apenas han toreado. Antes se toreaba un poquito más, los que toreaban menos toreaban un poco más que ahora, pero han pasado por esa situación de que nadie les da cuenta, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha servido mucho porque
ha sido lo que me ha puesto en el sitio en la cabeza, el sitio que quería tener en el toreo, ¿no? Y me lo metí mucho en la cabeza todos los años eso, aunque sean años que, bueno, que me dirían, este es loco entrenando todos los días si no tiene nada, si no tiene ni una corrida de toro, ¿no? Incluso mis amigos, yo me acuerdo que se iban de viaje y me decían, vamos de viaje, y digo, no, que tengo que entrenar, y pero si no toreas. Y digo, bueno, y si me llaman para el fin de semana una sustitución, o yo qué sé, si me llaman para un festival, ¿qué pasa? ¿Me cojo a mí por ahí? Bueno, pues todas esas cosas que en el momento se reirían de mí, pues sí, y además que lo he hecho muchísimas veces eso, ¿no? Me ha pasado en muchas ocasiones eso, y en ese momento pues se reirían de mí, seguramente. Pues hoy en día pues digo, mira, gracias a Dios que lo he hecho, ¿no? Y gracias a que he hecho todos esos esfuerzos, se me está recompensando ahora. La verdad que es tremendo, ¿no? Escuchar a Borja. Hay una cosa que le pasa a los toreros nuevos, y es que la mayoría, como es lógico, necesitan un tiempo para cuajarse, para bueno, saber de verdad lo que quieren, cómo quieren torear, lo que hay que hacer de verdad para ser figura del toreo. Pero muchas veces cuando se quieren dar cuenta, ya ha pasado la novedad y ahora hay que... A ti casi que te dejaron, porque cortaste tu oreja, te dejaron para enseguida. Pero hay toreros que les cuesta entenderlo, asimilarlo, y luego cuando ya se dan cuenta, ya cuesta muchísimo más, ¿no? Luego lo consiguen a veces, que se lo llevan dentro. Pero yo tengo la sensación contigo, Aaron, que lo tienes clarísimo, ¿no? Desde el primer día de tu torear, que tienes clarísimo que tú no estás aquí para jugar a ser torero, sino para... Tú quieres ser torero de verdad. Luego, esto hay que seguir, es muy largo, se pasa mucho. Los toreros hay que verlo no una, sino muchas veces, en muchos años, a ver si son capaces de mantener ese nivel. Pero bueno, confiamos en que tú seas uno de esos, ¿no? Porque se te ve con las ideas tan claras, no solamente hablando, que eso es lo de menos, sino luego cuando llegas a la plaza y lo haces, que es lo difícil, que creemos que no se te va a escapar desde el primer momento. Sí, yo creo que es así, ¿no? Yo, como bien dices, tengo las ideas muy claras, soy consciente de que el camino es muy largo, muy difícil, que habrá muchos toreros que hayan tenido las ideas tan claras como yo y no habrán llegado muchos ni siquiera a tomar alternativa. Pero bueno, yo confío mucho en Dios también, que me ayuda mucho a entrenar todos los días, aunque haya días que me apetezca, a tener, como bien dices, las cosas claras y el camino claro, aunque luego pues surgen muchas cosas que no tenías previstas. Pero bueno, creo que también algo principal de esto es, me lo repite mucho sobre todo el maestro El Tato, que es disfrutar del camino. Y que si no vale la pena, porque el día de mañana está claro que hay muchos momentos que no se puede disfrutar, ¿no? Pero disfrutar del camino pues es lo que te hace que sea agradable, y que el día de mañana seamos lo que seamos. Yo espero ser figura del toreo, pero que si no lo soy, pueda recordar aquellos años que son estos con mucho gusto, con mucho cariño, y que bueno, que al final el toreo te deja esas cosas también, ¿no? que son muy bonitas. ¿Piensas en la suerte? ¿Crees que te da miedo no tener suerte? ¿Los días claves, en los momentos claves? Hombre, estos días de antes pues piensas en muchas cosas, ¿no? No me investirán, hará mucho viento, no tendré mi día yo, pero yo creo que como decía José Tomás, o por lo menos he leído, que cuanto más entrena más suerte tiene, ¿no? Soy fiel creyente de eso, de que el trabajo y la ilusión hacen cosas muy grandes. Y como te decía antes, pues creo también mucho en Dios, que lo repito, eso a mí me ayuda mucho, en sentir que lo tengo cerca, y bueno, creo que tanto con Dios de mi lado, como con mis ganas y mi ilusión, y con todo el equipo que tengo detrás, que es fantástico, y estoy súper a gusto con él, ¿no? Pues creo que las cosas saldrán, estoy seguro de ello. Muy bien, ha sido un placer tener a los dos, a Borja Jiménez, enhorabuena por la feria y mucha suerte para toda la temporada, y a ti igual, ¿no? Enhorabuena por todo lo que estás haciendo, y bueno, esperemos que triunfes, porque tu triunfo, yo creo que a los aficionados que nos gusta el toreo bueno será también nuestro triunfo. Nos gusta ver gente que torea como tú, verlo en las plazas, en las ferias. Suerte a los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros
Y recordad que mañana, a la misma hora, a las 5 de la tarde, tendremos aquí a Enrique Romero, de Canal Sur Radio, bueno, de Canal Sur Televisión, y a un torero que torea regular y que no tiene mucho valor, que se llama Saúl Jiménez Fuertes. Así que mañana os espero por aquí.